Grandes economistas, José Luis Moreno. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Muy bien, encantado de estar una noche más aquí, contigo. Bueno, ya iremos buscando compañía, que esto de se les está haciendo las vacaciones largas a algunos, ¿eh? Son muy largas este año, sí, es verdad. De todo lo comentado, de todo lo visto, más allá de esa política monetaria de Joe Biden y de sus particularidades, llama mucho la atención en Europa lo que está pasando en Italia. Y cómo nuevamente un gobierno que en teoría, oye, llegaba para solucionar las cosas al pueblo, lo digo, fíjense que ideológicamente están en las antípodas, Syriza o Tsipras, aquel Alexis Tsipras que gobernase en Grecia, y Giorgia Meloni, ideológicamente están en las antípodas. La receta cuando te apura la deuda, te aprietan económicamente y no reduces el déficit fiscal, es la misma. Oye, pues vended cosas porque hay que ir apurando. ¿Ves a Italia vendiendo, ya no te digo la banca, sino también otro tipo de activos públicos, o no llegará a tanto? Bueno, tú lo has dicho bien, ¿no? Es decir, cuando uno llega de la oposición al gobierno, hay cosas que cuando estaba en la oposición no defendía, que por la Realpolitik pues la tiene que defender, sobre todo en el marco de la Unión Europea. ¿Qué es lo que yo estoy viendo en Italia? Yo estoy viendo lo siguiente. Ella tiene, la presidenta Meloni, tiene un programa de reducción de impuestos al trabajo. Entonces, esa reducción de impuestos al trabajo significa una reducción de los ingresos que tiene el gobierno. Entonces, tiene que sacar una especie de conejo de la chistera, que es un conejo bastante recurrente, que siempre se utiliza por los gobiernos, que es hablar de vender las participaciones que tiene el sector público en las empresas. Es verdad que Italia... Se utiliza, pero no siempre llega a la sangre del río. No, y de hecho, si uno mete en Internet venta de participaciones en empresas públicas en Italia, ve que desde el año 2010 hasta hoy, eso se ha anunciado 10 o 12 veces por diferentes gobiernos en diferentes momentos. Es una especie de comodín del público. Es decir, yo voy a reducir mis ingresos porque voy a reducir los impuestos, necesito dinero. ¿De dónde saco el dinero? Bueno, pues básicamente de vender esas acciones que tengo yo en las empresas. Eso sí, yo ya advierto, Italia ha vuelto a advertir, como otros gobiernos, que como yo tengo lo que se llama la Golden Share o la acción de oro, en aquellos sectores que son estratégicos, lo que yo voy a vender es un porcentaje que no me, aunque yo genere unos ingresos, no me va a permitir la pérdida de control. Y esto ahora veremos unos sectores donde esto se produce. Hay en otros sectores donde esto no se produce, que es el sector financiero. Tú antes has hablado de la banca de Monte dei Paschi, que es una banca tradicional de toda la vida en Italia, que se ha intentado vender. La última vez que se intentó vender fue en el año 2021 a Unicredit, y al final Unicredit no le interesó. Ahora el ministro de Asuntos Exteriores, que es el que habla con la Unión Europea, dice no, vamos a vender, y el ministro de Economía le corrige y dice vamos a vender, pero cuando toque, bueno, como dando la patada. Y también la que son de ámbitos ideológicos muy diferentes, clarísimamente. Tajani y Salvini, o sea, nada que ver. El porcentaje que tiene el gobierno de Italia en este banco es el 64%, ya lo he intentado vender varias veces, hemos comentado. También se ha hablado, se ha intentado vender al que es el tercer y cuarto banco de Italia. El tercer y cuarto banco de Italia ha dicho que no nos interesa, y tú has comentado que puede ser que, claro, China... Yo comentaba el asunto chino, sí. Claro, yo comentaba el asunto de China porque una cosa es que no te lo compre el de al lado, que suele ser porque consideran, ven los libros y dicen, oye, no, esto es una mala broma, y no. Y además sé cómo funciona el negocio aquí y esto no tiene sentido. Pero eso es una cosa. Y otra, cuidado, que llegue un país extranjero a quien no le importa incluso ir a pérdida, solo por el hecho de estratégicamente pasar a tener el dominio de uno de los principales bancos de Italia. Y a partir de ahí, oye, cambiar la estrategia comercial, cambiar la estrategia evolutiva de los bonos, puede cambiar muchas cosas dentro de la entidad. Lo que pasa es que yo creo que esa venta, esa posible venta a un gobierno como el chino, porque no nos olvidemos que cuando las empresas chinas compra el gobierno chino, yo creo que tendría algún tipo de restricción por parte de lo que es la Unión Europea, y seguramente al final eso se utilizaría para que apareciera lo que se llama siempre el caballero blanco, que es alguien que puede ser o bien de Europa, o bien de Estados Unidos, o bien de Canadá, o bien de Australia, es decir, de una parte más neutral, o bien de la India, más neutral, y aparece y compra ese bien. Yo, en principio, esa venta de este banco a China la veo improbable. No imposible, pero la veo improbable. En paralelo, el gobierno de Italia ha puesto encima de la mesa su interés
después de, me parece que son 20 meses de negociación, de comprar un 20% de Telecom Italia, sí, que estaba, digamos, ofertado o estaba en el mercado por parte del fondo KKR. Entonces, ahí también la propia ministra, los ministros involucrados han dicho que les interesa, sobre todo porque es un sector estratégico y además ahí quieren ejercer de alguna forma esa potestad que tiene la acción dorada, que realmente en Italia lo llaman Golden Power, y entonces lo que están haciendo es, mira, ese 20% que tú vas a vender, me interesa a mí quedármelo para mis políticas, digamos, de empresa, lo mismo que también han manifestado el gobierno de Italia, por eso digo que hay una de cal y una de arena, su interés por comprar empresas en el sector de la aviación o en el sector de la tecnología. Bueno, pero no es lo mismo. Bueno, pero son sectores estratégicos. Al final, claro, sí, pero son sectores estratégicos y rentables. Tú quitas el lastre que tienes en el caso de este banco, que está con ciertos, no voy a decir problemas, pero oportunidades de mejora, y lo que sacas por un lado, te lo inviertes en otro lado. La cantidad que le costaría comprar Telecom Italia, ese porcentaje del 20% de KKR, sería en torno a 23 billones de euros, y la cantidad que recogería el gobierno de Italia por ese 64% está sin cerrar, porque depende del interés, que ahora mismo no hay demasiado interés en ese proyecto de venta. Pero la razón fundamental por qué esto está encima de la mesa es porque ya está anunciando un déficit muy grande el gobierno de Italia para este año del 4,5% y del 3,7% el año que viene, que esto evidentemente se sale totalmente de la línea que la Unión Europea le ha marcado a los países de la Unión Europea. Digamos que Italia está siendo ese que se llama a veces el canario en la mina, que te avisa de qué puede ocurrir en otros países. No descartemos que ese desfase en el déficit se puede producir en otros países, bueno, por la inflación que está ocurriendo, por la ausencia de compraventas, la ausencia de inversión. Es decir, en Europa estamos en un momento crítico. Y claro, ahí voy. ¿Y qué papel juega el hecho, y cómo lo va a solucionar, o cómo crees que lo va a solucionar Europa, de que nos estemos desconectando? Ellos le llaman reducir riesgos, pero la realidad es que Alemania está empezando a tener una política tan agresiva con China que las empresas de Alemania están saliendo. O sea, se están planteando poner sedes fuera de Alemania para seguir negociando con China. Porque claro, yo tengo una empresa cuyo volumen de exportaciones, el 50-60% de las exportaciones va a China, y usted me dice, no, ya no lo vamos a hacer, y usted me hunde el negocio. Que yo puedo estar muy de acuerdo con Alemania, pero si tengo una empresa, querré que esto vaya bien. Claro, están buscando otras salidas. Esto está pasando en Países Bajos, está pasando en Alemania. Ahora Italia, poco más o menos, le han presionado mucho, desde aquello que dijo Giorgia Meloni con un... Bueno, yo con China no he firmado nada ni dejado de firmar, le han pasado a presionar, hasta que, pues lo estamos viendo, está pensando cómo va a reducir la presencia de las empresas italianas en China, que es alta, el beneficio sobre todo es alto. ¿Cómo vamos a desconectar la participación china en nuestras empresas y el beneficio de nuestras empresas allí? Entonces, ¿cómo crees que va a salir de esta Europa? Porque Estados Unidos no parece, por más que sea quien conduce todo esto, no está poniendo empresas encima de la mesa, ni está poniendo tampoco una manera de sustituir el dinero que deja de llegar desde China. Bueno, es que esa es la clave. La clave es que yo veo que Europa está arrastrando los pies en este proceso de desconexión o reducción del riesgo con China, y veo que Estados Unidos, también por su política interna, tampoco está poniendo de su parte, más allá de que nos está facilitando el acceso a ese gas licuado que perdemos, digamos, en ese conflicto que tenemos en Europa entre Rusia invadiendo Ucrania, ¿no? Esto además también, como luego veremos, está afectando y va a afectar al grano, es decir, al final de los grandes actores geopolíticos, geoeconómicos que hay en el mundo, pues evidentemente, lo hemos comentado siempre, en la medida en que tú te posicionas en el bando o en el lugar donde están actuando los estadounidenses, pues tienes que irte desconectando de los otros jugadores internacionales con los que has tenido actividad, en concreto con China. La clave para Europa, desde mi punto de vista, es hacerlo esto lentamente, lo está haciendo lentamente. Si lo hace con precipitación, va a suponer esto un problema para economías como la alemana, como la italiana, como la de Países Bajos, que tiene una mayor conexión con propio China.
y a partir de ahí, bueno, pues esto también es una baza negociadora para que en estas leyes que ha ido aprobando Estados Unidos, donde estaba primando que digamos que las factorías estuvieran en terreno de los Estados Unidos, bueno, puedan permanecer en Europa. En la medida en que nosotros fortalezcamos digamos lo que sería el grupo atlántico, es decir, que ahí tanto metemos por supuesto a Reino Unido como metemos a Europa, como metemos a Estados Unidos, bueno, en la medida en que eso, y otros países, Canadá, Australia, etcétera, en la medida que eso sea más fuerte, pues podremos irnos desconectando, en este caso Italia, etcétera. Pero yo veo que la posición de estos países es de arrastrar los pies. Es decir, una desconexión no es tan difícil, salvo que tú sepas que no puedes desconectar, que yo creo que es la situación actual. Y voy a intentar hilarlo todo, no sé si está bien hilado o no, pero yo se lo dejo y me dice. Hablaba antes de India y de si esto puede ser un sustituto, si India puede servir también para implementar este tipo de medidas. ¿Puede India sustituir a China en este punto estratégico para las empresas europeas? ¿Y esto es parte del enfado actual que tienen India y China? Ya saben que en la reunión de los BRICS le retiró la mano, incluso no se dieron la mano Xi Jinping y Narendra Modi. Yo digo públicamente, ojalá. Es decir, si tú puedes ir sustituyendo esa relación que tienes con China, con India, desde luego es fundamental. Lo que pasa es que desde el punto de vista de desarrollo económico, el desarrollo económico de China en la actualidad es superior al de la India, pero es verdad que el crecimiento que está produciendo la India, y también algunos hechos que van situando a la India en el mapa, ¿no? Ese aterrizaje de una nave espacial de la India en la parte oculta de la Luna, no es solamente un hito, digamos, de la astronáutica, es un hito de la economía y de la industria. Entonces, yo creo que India está autoseñalándose como un posible, no digo sustituto, pero complementario de la reducción que se está produciendo, digamos, de la relación con China. Y de hecho, la India, como país, creo que está jugando de forma muy inteligentemente cómo está, digamos, procesando parte del combustible que sale de Rusia en dirección a la India. Entonces yo creo que India está jugando ese papel. Las relaciones que tiene la India con Estados Unidos, con el propio Reino Unido y con algunos países de Europa es creciente, y desde luego yo apuesto con que los próximos 5 años, vamos a ver una mayor presencia de empresas indias en Europa y va a haber un recorte, digamos, de esa presencia de empresas chinas, ¿no? Bueno, lo vamos a ver. Y ahora, hablando del asunto de Rusia y demás, enseguida, si le parece, nos trasladamos a eso. Antes quisiera hablar de Argentina. Me permita, José Luis, incorporar a Juan Negri, doctor y máster en ciencia política por la Universidad de Pittsburgh. Juan, muy buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, pues discutiendo un poco la situación económica y geopolítica del entramado, en la que Argentina juega un papel curioso. Sobre todo porque a través de Sergio Massa, el actual ministro de Economía, candidato peronista, pareciera entrar en esa parte de los BRICS e intentar alejarse un poco de un Fondo Monetario Internacional que ha venido marcando en realidad los años allí, particularmente los últimos con Macri en su momento antes de la llegada de Fernández. Bueno, con todo ese panorama, de repente aparece alguien como Javier Milei y se pone a hablar de todo lo contrario, de dolarizar incluso la economía. Entendemos que si gana Milei las elecciones en octubre, no sé cómo ve usted ese panorama, aprovecho para preguntárselo, pero entendemos que si gana Milei, a los BRICS no los van a ver ni en pintura, sobre todo con las declaraciones fortísimas que ha ido soltando el candidato durante estos últimos meses. ¿Cómo ve usted la situación y es posible dolarizar Argentina? Bueno, empiezo por la segunda pregunta. Me parece que es muy difícil dolarizar Argentina. Eso necesitaría de un apoyo en el Congreso que Javier Milei no tiene, así que de las muchas promesas que ha hecho Milei en caso de ser presidente, esa es la más visible, pero lamentablemente para él, creo, es de las más difíciles de llevar a cabo, porque esa reforma, insisto, necesita pasar por el Congreso. Es cierto, sin embargo, que Milei plantea un cambio radical de la política exterior argentina desde una posición muy ideológica y que incluiría, por supuesto, no acceder a BRICS. Pero el candidato tiene posiciones muy extremas en muchos otros temas. Plantea, por ejemplo, dejar de conversar con China porque es comunista
y China es uno de nuestros principales socios comerciales, con lo cual sería una medida bastante disruptiva de la ya muy alicaída economía argentina, ¿no? ¿Y cómo ve usted esa carrera presidencial? Más allá de esas declaraciones de Milei, ¿cómo ve el hecho de que estén tan divididos estos 3/3 como también separados? ¿Qué cree que va a ocurrir al final? Y de verdad, más allá de esas PASO, esa suerte de primera vuelta, si le quieren llamar así, en las que ha dado la sorpresa, ¿usted ve a Milei llegando el 22 de octubre con opciones? Yo creo que Milei tiene muchas chances de ser el más votado en la segunda vuelta de octubre. Lo veo con chances de ser presidente significativas, lo cual sería un hecho sísmico para la política argentina, tradicionalmente dominada por el peronismo y el antiperonismo. Lo veo, insisto, con probabilidades. La elección no está definida, como bien marcaba usted, es una elección que está muy cerrada, 3/3 casi perfectos. Pero de todos modos se respira una sensación de triunfo en el comando de Milei. Le terminó yendo mucho mejor de lo que todo el mundo esperaba. Yo creo que va a recibir un plus de voto por haber sido el ganador. Y creo que sí, que efectivamente, a la usanza de tal vez Estados Unidos o Brasil con otras experiencias, un forastero completo de la política puede llegar a la presidencia. Aprovecho, Juan, para compararlo y le traslado también la pregunta a José Luis, con todas las salvedades que tiene lo que le voy a preguntar, pero el experimento de los Chicago Boys en Chile, llevado de la mano de quien fuera un dictador, no hay, tampoco le quiero poner paliativos a esto, pero se hizo un experimento económico importante que le dio un vuelco a la situación económica chilena, con, insisto, todos los peros que ello conlleva y con todas las barbaridades que allí acontecieron. Pero esa llegada de los Chicago Boys le dio una vuelta muy liberal a la economía chilena que, digamos, de algún punto le funcionó, luego evidentemente ha pasado de todo, pero a la vez sigue siendo un rasgo identificativo de la economía chilena a día de hoy. ¿Veis que si Milei llega, el cambio pueda ser tal en Argentina y sobre todo, Argentina va a soportar esto? Porque estamos hablando de que muchas de las medidas que lleva a cabo, no solo el asunto de China o la dolarización, pongamos que eso lo deja solo a medias, es que prácticamente todo lo que propone deja en ruinas a una primera generación durante ese cambio. Sí, efectivamente, son medidas o propuestas muy radicales, pero la analogía creo que va más complicada. Pinochet era un dictador, no había Congreso. En este caso, la carencia total de recursos políticos institucionales de Milei es muy brutal. Es decir, es alguien que no tiene senadores, no tiene diputados, va a estar en mayoría completa en el Parlamento, con lo cual o se modera y busca alianzas con los partidos tradicionales, más parecido a Bolsonaro en Brasil, o realmente termina siendo una presidencia muy inefectiva, incapaz de llevar adelante su agenda, más parecido a la experiencia peruana de los últimos años. Así que me parece que más que buscar similitudes en el caso chileno, yo buscaría en ejemplos latinoamericanos más recientes que pueden darnos una idea de lo que puede pasar. ¿Me permites, por complementar lo que ha comentado Juan, hay antecedentes en Europa de que gana las elecciones alguien y luego se montan los partidos políticos? Macron para mí es un caso muy claro, o sea que es posible. Es verdad. Sí, lo que pasa es que Macron y Milei, ¿no? Bueno, yo creo, o sea, Milei es una persona, desde el punto de vista como economista, me parece que es una persona preparada, me parece que es una persona que tiene los conocimientos, pero que ha tomado la decisión de, por tener un mayor impacto mediático social, sí, y social, exagerar muchísimo algunas de las ideas que luego tendría que poner en práctica de una forma más moderada. El gobierno modera, sin lugar a dudas, siempre. Esto ha ocurrido en Chile. Un candidato propuso una serie de medidas y ya desde el gobierno en Chile se ha moderado. La oportunidad de inversión en Latinoamérica, tal y como está el patio en Latinoamérica, que Argentina juegue una carta diferencial de su entorno, puede ser positivo y desde luego contaría, sin lugar a dudas,
con el apoyo de muchos países de Europa y con muchos países del norte de Europa, de América. Es decir, Argentina es un país muy interesante para hacer muchas cosas. Es un país donde con una adecuada dirección política se pueden hacer muchas cosas desde el punto de vista de la inversión. Y es verdad que el discurso de Milei es diferente. Es decir, Argentina lleva ya muchos años haciendo unas cosas. Bueno, y las contrarias. Bueno, no tan contrarias. O intentando al menos hacer las contrarias, ¿no? Decía Juan, pero la siempre línea dividido entre el peronismo y el antiperonismo. Sí, pero digamos que es la primera vez que viene un tercer jugador y plantea algo que es un cambio radical. Yo también coincido con Juan de que electoralmente tiene mucha potencia, porque además él es un populista y los populistas siempre presentan soluciones muy sencillas para problemas muy complejos y la gente te vota. Y eso es así. Entonces, a partir de ahí, él sería capaz, sin lugar a dudas, de llegar a acuerdos para tener cierta apoyo parlamentario. Y, hombre, no todas las medidas que está planteando se podrían desarrollar, pero desde luego habría un vuelco político, económico en Argentina y podría resultar. Yo, desde luego, no me niego a darle la oportunidad al pueblo argentino a poder elegir. Es decir, si los últimos años siempre ha hecho lo mismo y no le ha funcionado bien, a lo mejor haciendo cosas distintas le funciona mejor. Y tendría la comunidad internacional, desde mi punto de vista, tendría apoyos sin lugar a dudas. Bueno, siempre ha tenido apoyo, lo que pasa es que luego se los han cobrado, ¿no? Vía Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera. Ahora los BRICS le ofrecen lo mismo, pues yo te doy dinero. De hecho, el último préstamo lo facilita Brasil, Está que claro. es quien hace de avalista con el Banco BRICS para pagar al FMI, por cierto, solo que en yuanes. Eso es. Una cosa ya... complicada. Sí, compleja. Una última cuestión al respecto de todo esto. Yo hablaba de Chile, hablábamos antes de Italia, si tiene que vender activos. ¿Es otra solución para Argentina o es un problema social hablar de esto? El vender también ciertos activos o no tienen valor. Juan, ¿esto es una solución para intentar paliar la crisis de deuda? Porque de alguna manera esa crisis de deuda genera que el peso casi siempre valga menos y sobre todo entran en un bucle en el que la inflación se come los ahorros. La gente se gasta, seguro nos puede ilustrar mejor Juan, pero se gasta el salario casi en cuanto lo tienen, intentar comprar los dólares oficiales que puede y luego el blue, porque así vale más por lo menos que su salario mañana. En eso están un poco en una Argentina con una inflación nuevamente disparada, pero allí es verdad que es como costumbre todo esto. ¿Cómo se sale de aquí, Juan? Bueno, sí, efectivamente Argentina tiene un problema de inflación hace ya bastante tiempo, con episodios hiperinflacionarios. En algún momento pareció controlarse, pero de vuelta estamos en una situación muy tensa de una inflación del 10% mensual, que obviamente genera, bueno, buena parte del voto a Milei también es un voto hartazgo por esta situación. Milei yo creo que ha presentado unas propuestas que son más razonables, dentro de lo que es un paquete de algunas disparates. Otras parecen ser un poco más razonables, cierto control del déficit fiscal y tal vez la venta de algunos activos, como mencionaban ustedes, que en Argentina en general despierta rápidamente pasiones, ¿no? Porque algunas de las empresas públicas más conocidas tienen un importante componente nacionalista. Los españoles mismos han experimentado esto de primera mano. En todo caso, se verá. Yo creo que la sociedad argentina está muy polarizada y aun cuando creo que algunas de esas medidas son razonables desde un punto de vista económico, creo que van a ser fuertemente discutidas por la sociedad civil y van a enfrentar oposición. Preguntaba yo, ¿veis que sean capaces de dejar pobre, o sea, ¿se tiene el suficiente carácter y fortaleza política allí como para dejar empobrecer a una generación a cambio de intentar arreglar la situación? Yo creo que no, pero también es cierto que la situación ha llegado a un límite y hay mucha gente con la voluntad de cambiar profundamente. Muchas veces las grandes crisis han abierto la ventana para reformas muy significativas. Hay ejemplos en el mundo de esa situación. Yo creo que el éxito del próximo gobierno, en la que todos los candidatos están de acuerdo en que se necesita algún tipo de ajuste ortodoxo, llamémosle de esa manera, el éxito del próximo gobierno va a estar en que el sacrificio sea corto y que por lo menos al final del primer año o del segundo año empiecen a verse algún tipo de beneficio. Si no, será políticamente muy difícil sostener un gobierno en esas condiciones. Vamos a ver si lo consigue el siguiente que llegue, que no sé quién será, pero Alberto Fernández o Mauricio Macri desde luego han fracasado en esos intentos
para un lado y para el otro, de intentar restablecer la balanza económica. Tiempo tendremos para hablarlo y por supuesto lo haremos de cara a ese 22 de octubre. Juan Negri, doctor y máster en Ciencia Política por la Universidad de Pittsburgh. Un gusto saludarle, lo haremos más veces si quiere. Gracias a ustedes. José Luis, un último asunto, ya que cerramos todas estas claves internacionales. No quería dejar pasar por alto un tema del que hoy se ha hablado poco, pero que parece fundamental. Hablábamos al principio de Rusia, el grano, etcétera, etcétera. Hoy, tradicionalmente se han dejado acoger bajo el paraguas de Rusia, pero hoy desde Armenia, bueno, y en general el fin de semana, han empezado a traslucir esa idea de que quizás se han equivocado estando bajo el paraguas de Rusia, no encuentran ciertas prebendas y están hablando ya de una entrada en la OTAN, de esa querencia por ese otro lado del bloque, como temerosos de que también les cambie el gobierno y haya una injerencia absoluta desde el Kremlin en Armenia. ¿Esta situación cómo la manejamos? Bueno, el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán lleva muchísimos años, es un conflicto muy largo. Ellos en la zona de Nagorno-Karabaj, que son prácticamente una gran provincia donde la etnia es de Azerbaiyán, la etnia es armenia, pero está en territorio que ha sido siempre luchado contra Azerbaiyán. De hecho, en el año 2020, en un conflicto, una guerra rápida de 6 semanas, Azerbaiyán recuperó una parte de los terrenos que eran propiedad durante 26 años de Armenia, desde el año 1994. En ese conflicto que se produce en el año 20, Rusia juega un papel moderador en el sentido de establecer un corredor, se llama el corredor de Lachin. Y entonces ahí, sí, lo estamos viendo. ese corredor, lo que hace es garantizar que la población armenia que se queda en terreno, digamos, de Azerbaiyán, tiene acceso a lo básico. Lo básico es alimentación, medicinas, energía y bienes de limpieza, ¿no? Por así decir, de aseo, ¿no? Entonces, ahí hay embolsadas 120.000 personas de etnia armenia, muchos de ellos que son familiares de armenios y que viven al otro lado de ese corredor. Y ahí es donde se produce ese conflicto. ¿Qué ve Armenia? Que Rusia se sale, digamos, de este conflicto, porque ahora Rusia ha creado un conflicto nuevo, que es el que tiene con Ucrania. Están viendo, todos los países de este entorno están viendo que la Unión Europea y Occidente están dando la cara por Ucrania y ellos dicen, pues a lo mejor, en mi caso, me vendría sí, lo mejor. Que pasa, no sé yo si querría Armenia ser Ucrania, quiero decir. No, pero el paraguas protector a ver cómo lo explico. Igual que Finlandia, durante este conflicto, ha cambiado su enfoque sobre la OTAN, Armenia está cambiando su visión de ese bloque que se llama de Occidente. Porque sí es verdad que aparentemente parece que la inversión, por decirlo de una forma económica, que está haciendo Occidente en Ucrania es una inversión importante, muy importante. Bueno, alguno de hecho hoy decía, cuidado que es que Ucrania ya no es de Ucrania, Ucrania es se ha puesto a dar nombres, incluso de casas de inversión, que si BlackRock, que si... O sea, lo que estamos viendo es que esto también son datos que salían en las redes sociales, ¿no? ¿Cuántos tanques le quedan a Rusia disponibles, ¿no? Está tirando del fondo de armario de los tanques que tenía de la época de cuando era la Unión Soviética, y muchos de esos tanques, 15.000, 16.000, pues los ha ido remodelando y los ha ido poniendo en combate, y muchos de ellos pues cada vez son peores tanques. Entonces, sin embargo, en el bando contrario, pues tienes una Unión Europea, una OTAN, Estados Unidos y países aliados que le están dando un material a Ucrania bastante potente, que independientemente de que en las ruedas de prensa pues Vladimir Putin diga que se está fracasando con la ofensiva, lo que está claro es que un conflicto que dura tanto tiempo, a quien más le perjudica es a Rusia, sin lugar a dudas. Bueno, ya está aguantando, de momento también se lo está alargando a los aliados. Sí, pero digamos que desde mi punto de vista Rusia nunca esperó
que este conflicto fuera más allá de 3-4 meses y tenía una preparación para aguantar un conflicto 3-4 meses. Y este proyecto se está enquistando, ¿no? Alguien decía hoy, yo ya saben que me pongo siempre en el lado contrario, a veces soy la CNN, me imagino que ahora seré prorruso, José Luis, pero alguien apuntaba, bueno, es que Rusia no está enfrentándose a Ucrania. Efectivamente. Rusia se está enfrentando a 35 países. Efectivamente, eso es así. Eso es así. Y dicho eso, Rusia, alguien apuntaba también, no está solo. Al final en Rusia, lo digan oficialmente o no, China está ayudando, eso es. Realiza maniobras militares por alguna razón, Irán, Corea del Norte, Irán, etcétera, eso etcétera. Eso es. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se alarga esto. Es una nueva guerra fría con un punto caliente, que es Ucrania, pero en Ucrania se están ensayando nuevas tecnologías, nuevos materiales, y eso es lo que hay, y eso es lo que vemos. Ese conflicto nosotros ya no lo tenemos en la parrilla principal de nuestras noticias, pero desde luego día a día mueren rusos, mueren ucranianos, se destruyen tanques, se destruyen instalaciones, es decir, es una guerra real. Sí, sí. Guerra real. Aquí no lo tenemos en la parrilla principal, bueno, vamos, aquí lo tenemos, ya sabe que siempre Sí, como de fondo, intentando vigilar lo que ocurre, porque es verdad que ya se está hablando incluso de que los aliados sí prefieren la paz. Bueno, ahora habrá que ver qué hace Rusia con esto. Que hay un momento, de hecho, volviendo al tema del grano, lo que le estaba pidiendo de alguna forma Rusia a Turquía es que intentase que la parte ucraniana fuera un poco, digamos, más moderada. Es decir, aquí Rusia está perdiendo oportunidades de colocar su excedente de grano, que es brutal, es decir, este año me parece que están hablando de 130 millones de toneladas de grano, de las cuales 60 los tienen disponibles para exportar. Y es verdad que una parte, también lo ha dicho Putin en la rueda de prensa, se va a exportar a 6 países africanos, o sea que es verdad que Rusia está dispuesta a que esto no sea un conflicto de hambruna en el mundo, pero es verdad que Rusia tiene necesidad de colocar sus fertilizantes, Rusia tiene necesidad de colocar su grano y evidentemente en Europa y en Occidente se le paga más por ese grano, esos fertilizantes, y además ha colado en esa nota de prensa o en esas declaraciones que necesita también lo que son, digamos, elementos de la maquinaria que ellos utilizan, porque la tecnología se comparte entre Occidente y Rusia y necesita actualizar esa tecnología para esa maquinaria agrícola. Yo no sé si el desgaste conviene a los aliados, conviene a Rusia, que parece que está cómoda en este juego. Desde luego no parece convenir a Ucrania, como a los ucranianos en sí mismos. Ponen el territorio y ponen los muertos y ponen la población. Y es muy difícil desarrollar una normalidad, lo hemos visto pues, con los colegios, con la universidad, etcétera, en un país de conflicto, donde además no hay problema por parte de Rusia para mandar misiles a las ciudades sin venir a cuento. Entonces, mientras no haya una garantía, que eso parece que se va a conseguir, de que esos misiles que salen de Rusia hacia Ucrania sean bloqueados por el camino, que muchos de ellos son bloqueados, pues este conflicto pues, va a ser muy, muy penoso para la población ucraniana. José Luis Moreno. Encantado. Economista, un placer. Me hace gracia que ya cuando digo el nombre me despiden ustedes antes a mí que yo. Gracias, que es un gusto tenerle también esta temporada aquí, como siempre. Lo mismo digo, aquí continuaremos. Y un placer también tenerles a todos ustedes